En primer lugar, quiero advertirles, pueblo de Dios, que el fin del mundo será terrible. Antes de la llegada del anticristo, se abrirán todas las puertas del reino submarino. Los demonios acuáticos saldrán a la superficie, y la gente del mundo será testigo de criaturas demoníacas de las profundidades, y las cosas que están debajo del mar y debajo de la tierra serán vistas por la gente en la superficie. El mundo satánico se está preparando para el fin de los tiempos de manera meticulosa. Hermanos, vi al mundo de Satanás preparándose y anticipando el fin de todas las cosas. Quiero recordarles que las modas, las tendencias y las costumbres de este mundo provienen de la civilización submarina. La pandemia mundial que golpeó al mundo es parte del plan final de las fuerzas del universo. El mundo de Satanás se está preparando para la última batalla, la guerra final de Armagedón. El lanzamiento de esta pandemia es un paso estratégico para la guerra final contra el reino de Dios. Es gracias a esta pandemia que las iglesias no se estaban reuniendo. Cuando el pueblo de Dios se reúne, se detiene y paraliza el reino de Satanás. El cierre de iglesias ha animado a los poderes marinos de las profundidades y a las grandes damas del mar. Por otro lado, esta pandemia es solo un anticipo. Y desde que estas iglesias fueron reabiertas, el fuego de su lámpara no es el mismo. Muchos ya están afectados por estas medidas gubernamentales. Evitar que los hijos de Dios se reúnan es una gran ventaja para el espíritu marino. Porque cuando los hijos de Dios se reúnen para orar, detienen al enemigo. Cada vez que los agentes de la oscuridad se encuentran con el diablo, usan máscaras que son similares a las máscaras que todos usan en estos días. Esta es una señal de honor para el maligno. Solo la oración puede cancelar esta enfermedad en el cuerpo de las personas. Ningún medicamento ni vacuna puede deshacerlo. Esta pandemia sucedió como resultado de un acuerdo entre los líderes mundiales y el maligno. La pandemia estaba destinada a llegar a todo el mundo y a países como Estados Unidos que están violando la ley espiritual y la ley física, permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, países que adoran a la serpiente y países que adoran al dragón. Mis queridos, mi historia es triste, vergonzoso y doloroso haber desperdiciado 9 años de mi vida en la oscuridad causando miseria a los demás. Ojalá hubiera pasado todos estos años sirviendo a Dios. Esta es una gran oportunidad para mí, de pedir perdón a las personas que fueron destruidas por mis actividades. Hice lo que me pidió el enemigo porque no tenía elección. Los enemigos nunca estaban satisfechos y agradecidos. Pero fueron brutales. Si tengo que confesar y denunciar ante las autoridades todos los delitos que he cometido, me encerrarían en la cárcel. El Señor vino a mi vida y me confesé en el momento oportuno, aunque hace tiempo que quería hacerlo. Le digo a la gente que hice mal que me perdone. Yo estaba en la ignorancia. No me abandones por mi acción porque el Señor me ha perdonado y ha vuelto a poner mi nombre en el libro de la vida. Me comprometí a seguir la palabra y las instrucciones de Dios al pie de la letra tal como estaba siguiendo las instrucciones de Satanás. Si te niegas a perdonarme, el Señor tomará nota. Ahora mismo soy rechazada por mi familia por estas prácticas de brujería. Y estoy durmiendo y viviendo en la iglesia, porque no sé a dónde ir si la iglesia me echa. Hay 2 partes en mi testimonio. En la primera parte, sirvo a la reina del mar y al diablo. La segunda parte es donde llegué a descubrir la existencia y la gloria de Dios. En la primera parte de mi informe, el diablo me hizo su esclavo. Y todos los días yo estaba para servirle. Incluso cuando asistía a mi curso en la escuela, él venía y tomaba mi espíritu en la dimensión paralela dejando atrás mi cuerpo. La gente pensaba que estaba loca, pero no podían entender que mi espíritu era transportado al mundo invisible para llevar a cabo misiones de destrucción. No tuve elección. No hay democracia en el reino de Satanás. Fui iniciada en la brujería por mi tía. Desde los 5 años ya sabía que era una bruja. Pero tenía que crecer en términos de razón e inteligencia. Es a partir de los 12 años que comencé a tener sueños sospechosos. Soñé que asistía a fiestas y jugaba en la piscina. No pude reconocer a las personas que asistían a estas fiestas conmigo. Entonces comencé a aprender los misterios de la brujería y me adentré en la magia negra. En verdad, desde mi niñez, había un pacto familiar que reclamaba mi alma. En realidad, había un trono en la civilización marina que reclamaba mi alma y se suponía que yo debía gobernar en ese trono. Cuando fui transportada al mundo que está bajo el agua, se me mostró un trono real. Alrededor de este trono real que reclamaba mi alma, vi que mi nombre estaba escrito en esa piedra en la que estaba escrito, maravilloso es servir a la reina del mar, y había un sello. No había manera de borrar este reclamo. Mi destino estaba escrito en esa piedra y el gobierno me esperaba. Solo la sangre del cordero pudo borrar lo que estaba escrito en esa piedra bajo el agua. La Biblia dice en Colosenses 2 y 14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio, clavándola en su cruz. Cuando vi esta inscripción, me pregunté ¿por qué yo? Me dijeron que este era un pacto familiar que se remonta a muchos siglos atrás. Este pacto fue concluido por mis antepasados. Durante siglos mi destino estuvo escrito en esa piedra y se suponía que mi destino se cumpliría. Fui hecho heredera de este trono por mi pacto familiar.
Heredé un pacto real de mis antepasados de la misma manera que la Biblia dice que el trono y la realeza no se irán de Judá. Génesis 49:10 No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Cuando visité el mundo submarino, me mostraron los antiguos tronos de las princesas anteriores y sus logros. Me dijeron, se supone que debes hacerlo mejor que ellos. Cuando fui coronada y entronizada en este trono real, se me dijo, te sentarás allí de generación en generación. Había un ritual y un pacto de sangre. Mi familia asistió a este ritual bajo el agua. Se cortaron e hicimos un pacto de sangre. Quiero decir, nuestra sangre se mezcló en una copa y todos teníamos que beberla. Era la primera vez que bebía sangre. Esta sangre me dio poder y autoridad sobre todas las personas en este ritual de mi coronación en el mundo submarino. Como princesa, estaba cubierta con la piel de un animal y me puse un brazalete y un anillo real. Cuando regresé a la Tierra, estos artículos eran físicos. De alguna manera no estaba feliz en mi interior. Unos días después de mi coronación, perdí mi anillo real y comencé a buscarlo. Mi hermano, que no era brujo, sospechaba. Cuando vi que obraba bajo el espíritu de sabiduría, inmediatamente cegué y enturbié su entendimiento, para que estuviera pensando en otra cosa. Todavía era incapaz de encontrar mi anillo real. En la noche vinieron los camellos y viajamos al mundo marino donde le expliqué a la jerarquía que mi anillo de autoridad se había perdido. No sabía que un pastor recogió el anillo real que era importante para mí en el mundo de los espíritus. Dado que se trataba de un anillo real, no podía enviar a mi sirviente a buscarlo. Tuve que buscarlo. Empecé a buscar mi propiedad a través de la marca de mi mano y el olor de mi mano porque esta era mi propiedad. Sin embargo, cada vez que llegaba a la ubicación geográfica donde se encontraba mi anillo, no podía encontrarlo, a pesar de mi olor que me atraía, y también de la marca que tenía. Cuando fui a la ubicación geográfica donde estaba mi anillo real, vi que era un recinto vacío. En verdad, esta tierra vacía era la ubicación de la iglesia del pastor que había recogido mi anillo que se había vuelto invisible. Había un edificio de iglesia en este complejo, pero cada vez que llegaba allí, se estaba convirtiendo en un terreno vacío. En realidad, cuando este hombre de Dios recogió mi anillo real, perdió su poder. Porque este pastor era un hombre de oración, pudo neutralizar el poder de mi anillo real. Como resultado, el anillo se volvió invisible. Finalmente recibí una llamada del reino marino. Me dijeron, o encuentras el anillo real o ofreces un sacrificio humano. Necesitaban sangre. Pensé en mi hermanastra que estaba embarazada ya que el mundo marino me acosaba durante todo el día. Incluso cuando estaba en la escuela, me llamaban y me decían que encontrara el anillo. Mi hermanastra estuvo casada durante 1 año y estaba embarazada. Ataqué al bebé en el útero. Como resultado, terminó teniendo un aborto espontáneo. Después de este sacrificio humano, me entregaron una perla que llevaba en la cabeza como símbolo para reemplazar el anillo real, que era más poderoso porque era físico. Con el tiempo se convirtió en una costumbre para mí sacrificar a los bebés de mi hermanastra en el útero, y ella tuvo repetidos abortos espontáneos. Solía acudir a sus sueños con una máscara para que no pudiera identificarme. Si no me conoces, no me pondré una máscara para ocultar mi rostro. Pero si me conoces, ocultaré mi rostro. Mi hermanastra solía soñar que alguien venía a quitarle un bebé. Cada vez que tenía estos sueños, venía a decirme, soñé con una persona no identificada que me arrebataba bebés. Ella no podía saber que yo era el que causaba todos estos abortos espontáneos. A menudo, las personas que luchan contra nosotros están en la familia, están a nuestro alrededor. Nos cegarían los ojos y ocultarían su identidad. Debes conocer la condición espiritual de la persona a la que le confías tu secreto. Mi hermanastra era líder de escuela dominical. El Señor le estaba mostrando cómo estaba perdiendo a sus bebés, pero le faltaba discernimiento y entendimiento y no tenía un líder que le explicara todos estos sueños. Terminó contándole sus sueños a su enemigo. Yo no era una mística sino una princesa. Cada vez que hago visitas, eran físicas. Sin embargo, los ocultistas tienen que dejar sus cuerpos para operar. Después de mi iniciación, me dieron ojos azules de dominación y los hombres se volvieron sumisos a mí. Dominaba a toda la familia. Cuando miraba a la gente a los ojos, era para seducir o para destruir. Cuando ves a alguien mirándote profundamente, estás lidiando con el encanto. Cuando no tienes discernimiento, te preguntarás, ¿por qué esta persona me mira así? Un día, miré a un hermano mío con mis ojos de destrucción. Como resultado, estaba cubierto por un velo. Quiero decir, la gente ya no lo veía. Fue ignorado en la sociedad. Donde quiera que iba en la sociedad, era ignorado porque la gente no lo veía. Mis ojos también podrían cegar a la víctima para que no vea personas y cosas que son importantes para él. Estaría buscando personas a su alrededor y no las vería. Muy a menudo fuimos enviados a destruir cuando intuimos que una bendición y un favor de Dios está a punto de manifestarse en la vida de un hombre. Ahí es cuando los agentes de Satanás se desplegarán para bloquear la bendición. En realidad, cada vez que el Señor quiere bendecir a alguien, el mundo de Satanás sabrá que viene una bendición. Sabremos que estás a punto de abrirte paso y ser bendecido. Ahí es cuando actuaremos para detener la bendición.
Recuerdo a una señora que buscaba un niño en oración y quería que Dios usara al niño. Muchos cristianos le piden a Dios que los bendiga, pero tienen actitudes y comportamientos que son perjudiciales. Tienen conflicto o amargura, se visten indecentemente. Usábamos hermanas que se vestían indecentemente con blusas descubiertas y mostraban las líneas de su ropa interior. Esta mujer estaba a punto de ser bendecida. Ella estaba sirviendo a Dios y visitando huérfanos. Era estéril, pero estaba manteniendo huérfanos. Debemos saber que Dios es el Dios del pacto. El Señor protege los convenios y Él nunca se opone a los convenios. Si haces un pacto con el Señor, Él será fiel. Tú eres el que lo romperá, no el Señor. Cuando des el primer paso, el Señor será quien dé el próximo paso. La señora estaba orando a Dios por un niño y prometiéndole al Señor que consagraría al niño como Ana consagró a Samuel. Cuando el Señor le envió la bendición, ella no sabía que la bendición había llegado. Pero el mundo de Satanás sabía que su bendición estaba por llegar. Ese día el ángel del Señor bajó con el niño. Vi al tremendo ángel de Dios parado en el espacio. Llevaba un vestido resplandeciente. Vi que tenía pulseras que brillaban. Estábamos alrededor para bloquear esta bendición. Cuando el Señor envía su bendición, debemos saber cómo recibirla. Cada vez que la bendición del Señor se acerque, notarás que todo se vuelve difícil. Habrá persecución, ofensa y agitación organizada por el enemigo para empeorar. Estarán buscando la legalidad para robarte lo que te pertenece. Lo que sucedió ese día es que el ángel poderoso se paró en el espacio con bebés. En ese momento vi a esta señora dirigiéndose a un niño pequeño preguntándole algo, pero la atención del niño estaba en otra parte. Como resultado, vi a esta señora irritada y comenzó a reprender e insultar al niño con ira. Y golpeó al niño sin darse cuenta de que su bendición ya estaba colocada ante ella por el ángel radiante de Dios. Eran 2 bebés que le trajo el ángel del Señor. Ella buscó el rostro del Señor durante muchos años para conseguir estos bebés. Pero cuando vino la bendición, la encontró en gran ira, que es legalidad y puerta para el enemigo. En ese momento agarramos a los 2 bebés que traía el ángel del Señor. Cuando llevamos a estos bebés, el ángel del Señor se quedó en el espacio mirando con frustración lo que estaba sucediendo. Cuando observé al ángel del Señor, fue tremendo e impresionante. Este ángel que vino con una bendición nos miraba mientras robábamos la bendición. Y cada vez que lo observábamos, había ira en su rostro. Los ángeles son seres que no ves y son cautivadores. Este ángel estaba vestido con una hermosa prenda. Cada vez que tu bendición se acerque, el diablo trabajará para llegar a ti y abrir una puerta. Tomamos a los 2 bebés y nos fuimos. Fue a través de los ojos que embrujé a esa mujer. Cuando fui entronizada en el ritual como princesa, me dieron un cetro de zafiro como marca de autoridad. Muchas personas ignoran el significado del zafiro, que significa autoridad en el lenguaje de las sirenas y poder en griego. Me dieron pulseras. Quiero advertirles, hermanas, que les gusta usar un brazalete, deben entender que hay mucha presencia demoníaca en él. Sé de lo que estoy hablando. Usé una dama gracias a las pulseras. Las pulseras son una inspiración satánica, como el lápiz labial y el maquillaje de pestañas. Estos artículos son la creación e invención del reino submarino de la reina del mar. Un día vi a una señora con muchos brazaletes y pestañas. Dije, esta está usando nuestros artículos de la reina del mar. ¿Cómo puede un ser humano apegarse a los objetos de la reina del mar? Vi en su corazón que quería usar su belleza para seducir. Empecé a monitorearla. Un día ella estaba usando el inodoro. En su corazón estaba preocupada y se preguntaba, ¿por qué otros obtienen hombres ricos y yo no obtengo nada? El inodoro no es el lugar para expresar sus preocupaciones y frustraciones. Esta señora estaba usando el inodoro, pero en su corazón estaba hablando y expresando su frustración. Como resultado, la dama del mar Michelin apareció allí mismo en el baño. La señora se quedó atónita y le preguntó, ¿quién es usted? Michelin respondió, no temas. Vi tu frustración y vine a satisfacer tu necesidad. Dime qué quieres. Entonces la señora le dijo a Michelin, necesito hombres, pero los ricos no vienen a mí. La diosa Michelin le dijo, no tengo nada que darte. Pero tengo esto para ti. Te doy este lápiz labial, este polvo para la cara y este brazalete que atraerá a los hombres ricos. Cuando estas personas ricas comiencen a seguirte, acuérdate de mí. Acuérdate de ir a cualquier río y tirar plátano y leche porque ese es mi alimento. Como resultado de la aparición de la diosa del amor y la seducción, los hombres adinerados comenzaron a hacer fila para esta dama. Eran hombres muy elevados de esta sociedad. Con el tiempo, una de las pulseras de esta señora se rompió por accidente, pero ella no se dio cuenta. Ella vio que gradualmente estos hombres ricos que solían venir a ella se volvieron escasos. Un día ella lo notó. Esta dama buscaba entrar en contacto con la diosa Michelin, pero esta última no aparecía. Fue cuando la dama se desesperó que la diosa Michelin se le apareció y le dijo, nuestro contrato ha terminado, porque no has obedecido el pacto.